¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, un lugar donde escuchar la palabra de Dios, un lugar donde tener un encuentro con nuestro Señor, un oasis en este tiempo. Sean todos bienvenidos. Nos da gusto saber que nos siguen desde muchos lugares, desde la provincia de Buenos Aires, desde el sur, el norte de nuestro país. Saludos a todos los que nos escuchan y también, ¿por qué no?, a aquellos que nos escuchan desde fuera, desde la Argentina. A nuestros amigos en España, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Chile, en México. Saludos acá desde la Argentina. Buscamos de parte de Dios tener siempre una palabra para poder compartir con ustedes y llegar a sus casas, y allí donde quiera que usted se encuentre pueda tener un momento de reflexión y un momento espiritual, un momento de encuentro con nuestro Señor. Bueno, lo primero que le quiero decir, como usted verá, en este día viernes, nuestro pastor aún se está reponiendo, el pastor José Manuel Carlos. Aprovechamos para mandarle un saludo también y una pronta recuperación. Y mientras que eso sucede, bueno, tratamos de que usted sea bendecido a través de la palabra. Y bueno, gracias que el pastor me dejó este sillón ungido, así que bueno, vale entonces el saludo para nuestro pastor y trataremos de que usted sea bendecido, al igual que yo, al hacer esto para el Señor. Cualquier duda, inquietud que usted tenga, se puede contactar con nosotros, nos puede escribir al mail de la iglesia, que es ccjesuslaesperanza@gmail.com. Cualquier necesidad, cualquier duda que tenga, mientras que no nos pida plata, que eso no tenemos, pero podemos orar por usted para que Dios se la provea, así que puede escribirnos por allí cualquier duda que usted tenga. También nos puede contactar a través de nuestras redes sociales, allí por Facebook, Bendecida Esperanza en Facebook y Jesús la Esperanza, nuestras redes sociales, y también por el canal del pastor José Manuel Carlos, el canal de YouTube. Si usted todavía no está suscrito, dele allí a la campanita para recibir las notificaciones y los alertas de los estrenos que vamos teniendo, y esperamos sinceramente poder ser de bendición a todos aquellos que nos escuchan y llegar con la palabra de Dios a los lugares más remotos o más impensados, porque la palabra de Dios no vuelve nunca vacía cuando la sembramos, cuando la damos. Sabemos que Dios tiene cosas y mientras hablamos, Dios está obrando. Así que en eso confiamos y sabemos que eso es así. Así que, bueno, retomando un poco lo que habíamos estado conversando en las otras dos oportunidades anteriores, habíamos hablado de no dejarnos engañar. No sé si usted recuerda ese mensaje que tuvimos hace poquito. Estábamos hablando de la característica de los hombres de los últimos tiempos, y en esta noche yo quería, aparte de enfocarme en los hombres, enfocarnos también en la iglesia. ¿Cómo va a ser la iglesia del último tiempo, según las Escrituras? Habíamos visto en Mateo capítulo 24 la necesidad de no dejarnos engañar. Habíamos visto también en Mateo capítulo 24 la necesidad de no turbarnos ni angustiarnos por las cosas que pueden suceder en estos tiempos. Pero hoy quería, si usted me permite, darle un enfoque que tiene que ver con la iglesia y tiene que ver con qué va a pasar con los hombres en los últimos tiempos. Entonces, quería que usted me acompañe a Tesalonicenses capítulo 2, si nuestro director nos ayuda. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 en adelante, vamos a leer, si me acompañan, para empezar a compartir la palabra de Dios. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese qué interesante, dice, nadie os engañe, esto que estábamos hablando, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjese qué interesante. También San Pablo, aquí escribiéndole a la iglesia de Tesalónica, nos comenta la necesidad también de no ser engañados. Fíjese que también lo menciona, la necesidad de no ser conturbados. Dice, no os conturbéis en el versículo 2, y después en el versículo 3 habla del engaño. E introduce también el apóstol Pablo una tercera característica, que es la que yo en este día quería conversar con todos ustedes, charlar con todos ustedes, que es el tema de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es esta palabra? Bueno, dice que en los últimos tiempos los hombres iban a apostatar de su fe. Apostatar es simplemente abandonar, abandonar la fe, renunciar a la fe, renunciar a los valores y a las creencias cristianas y ya sea o enfriarse o alejarse. Y San Pablo nos dice que en el último tiempo iba a haber mucha apostasía, mucha, la característica, mucha religiosidad también lo podemos introducir. ¿Por qué? Porque el Señor se confrontó con las personas que eran religiosas. Jesús confrontó con ellos diciéndoles que habían abandonado los mandamientos de Dios, habían dejado los mandamientos de Dios y los habían convertido en tradiciones de hombres, habían abandonado lo más importante, que era la relación con Dios, y habían impuesto tradiciones de hombres. Entonces, creo que tenemos que prestar atención en este tiempo y darnos cuenta, mis queridos amigos, es que la iglesia va a vivir una persecución, pero no quizás una persecución física como muchos de nosotros la pensamos. No lo sabemos eso, pero sí lo que sabemos, lo que nos dice la Escritura, es que muchos se van a enfriar y muchos van a abandonar su fe. Entonces, la característica de los últimos tiempos en cuanto a la iglesia es que iba a haber mucha religiosidad. Muchos iban a abandonar su fe y la iglesia se iba a convertir en una iglesia religiosa, en una iglesia tibia, en una iglesia estancada. Pero por suerte, y gracias a Dios, si nosotros nos mantenemos encendidos y sabemos a dónde está el secreto de poder estar encendidos, sin duda que esto no es para nosotros. San Pablo nos anima a estar encendidos y a no confiar en la religión. Muchas personas basan su creencia, su valoración en su religión. Algunos tienen el título de católicos, otros el título de una denominación, o algunos más acá, más allá. Lo importante a tener en cuenta en este tiempo es que Dios se va a fijar nuestra relación con Él. ¿Cómo estamos nosotros con Él? Y nosotros somos llamados a ser encendidos. Mientras muchos, quizás en este tiempo, en estos últimos tiempos, se van a enfriar, nosotros tenemos que ser llamados a ser encendidos y a no perder nuestra pasión por el Señor. De eso quería hoy hablar con todos ustedes en esta noche. Por eso, San Pablo, el mismo autor
de la carta de Tesalonicenses, también va a mencionar que él fue un hombre religioso. San Pablo fue, dice la Biblia, criado a los pies de Gamaliel, que era uno de los maestros más renombrados de aquellos tiempos. Él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, dice Filipenses, fariseo, religioso. En cuanto a la ley, irreprensible. Y él mismo dice, si alguno cree que tiene pergaminos, que tiene de qué gloriarse, que piensa confiar en su religiosidad, yo más. Dice, yo era el más religioso de todos. Después usted lo puede leer, si quiere, en Filipenses capítulo 3, donde él hace una descripción acerca de lo que él era antes de conocer a Jesús. Una persona religiosa, quizás como muchos de nosotros. Lo cierto es que San Pablo, como muchos de nosotros, tuvimos un encuentro con Jesús y ya nuestra vida nunca fue y será igual. Así fue transformado el apóstol Saulo en Pablo. Lo que era Saulo fue transformado en Pablo. Muchos de ustedes, los que me están escuchando, se recuerdan que quizás eran religiosos o hacían cosas por tradiciones, por repeticiones, pero hoy tenemos una relación con Jesús y eso es lo importante y en lo que nos tenemos que ocupar en este tiempo. Entonces, San Pablo, que había sido un hombre religioso, tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco y allí su vida es transformada. Se convierte en un predicador del Evangelio día y noche. Y tanto es así que en los primeros días, cuando él estaba haciendo su inicio en el camino del Señor, había muchos que no le creían, que pensaba que los estaba engañando de alguna manera. Muchos estaban atónitos porque hasta hace un ratito él perseguía a todos los cristianos férreamente y de repente tiene un encuentro con el Señor y ese hombre es transformado y comienza a predicar. Incluso a las personas, los judíos, estaban totalmente confundidos, así que ya en esa confusión ya procuraban matarle. Así comenzó la vida cristiana de San Pablo. Es más, el Señor le dijo, yo voy a mostrarle cuánto es necesario padecer por mi nombre. Así que San Pablo ni bien se convirtió, ya lo buscaban para matarle, así que lo descolgaron por una ventana y se escapó. Pero a lo largo de todo el libro de los Hechos, nos va contando, nos va narrando todas las dificultades que Pablo va teniendo en el camino del Señor. La iglesia de Filipos, que fue una de las primeras iglesias que el apóstol Pablo abre, intenta predicar allí, en esa primera ciudad, ya lo reciben y lo meten preso por predicar el Evangelio, lo desnudan, lo golpean, los meten presos en el calabozo de más adentro y Pablo y Silas, dice la palabra de Dios, que a medianoche cantaban salmos y cánticos espirituales a Dios. ¡Qué tremendo! Eso es un corazón que está encendido. No le importaban que lo habían desnudado, lo habían golpeado, lo habían encarcelado incluso injustamente. Él estaba cantando salmos y canciones a Dios. Así que esa adoración subió al cielo y los cimientos fueron sacudidos. Luego, en Éfeso, en otra ciudad, en el libro de los Hechos, hay un alboroto de más de 5 horas porque Pablo predicó en contra de la diosa Diana. Y bueno, hubo un alboroto allí, también lo quisieron encarcelar, lo quisieron juzgar. Bueno, me faltaría el tiempo en hablar de Corinto, me faltaría de Jerusalén, me faltaría del naufragio, me faltaría de Listra cuando intentaron apedrearlo y lo dieron por muerto en una montaña de piedras, lo dejaron como muerto y dice la Biblia que él se levantó y volvió a entrar en la ciudad y siguió predicando. Así que lo que le quiero decir con esto, y para redondear la introducción de lo que le quiero decir, es que San Pablo dejó atrás la religión
para encenderse en la búsqueda y en la relación del Señor. Y creo que en este tiempo nosotros tenemos que tener en claro este principio de relación y de búsqueda del Señor. La religión no nos conduce a nada. La relación con Dios hace que nos mantengamos encendidos. Entonces, lo que le quiero introducir son tres características que están en el libro de Filipenses que nos ayudan a mantenernos encendidos. Tres características que están en Filipenses que nos ayudan a mantenernos encendidos en nuestra relación con Dios. Pero antes de que las podamos ver, lo quiero poner un poquito en contexto antes de que lea esta palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno lee Filipenses sin conocer el contexto, quizás, como en cualquier situación que no conocemos cómo se llegó a esa situación, quizás pasamos de largo muchos detalles importantes. Y estudiando la palabra, hermanos, y volviendo a refrescar la epístola de Filipenses, esta epístola, esta carta, fue escrita por Pablo desde una prisión. Le vuelvo a repetir, el apóstol Pablo escribe Filipenses desde una prisión, seguramente, muy seguramente, esperando una condena a muerte. Usted sabe que Pablo era ciudadano romano y había estado encarcelado muchas veces, pero en este último tiempo, cuando escribe esta epístola, estaba esperando ser repatriado, ser deportado, sería la palabra, a Roma. Estaba esperando para hacer ese viaje y escribe desde la prisión la epístola de Filipenses. Y lo importante, hermanos, de Filipenses es que Pablo menciona muchísimas veces, la palabra gozo. La palabra gozo. Entonces, las tres características que yo quiero hablar para mantenernos encendidos en este último tiempo, para que nuestra relación con el Señor esté encendida, tiene que ver, lo primero que le quiero comentar y charlar con usted, mi amigo, es que tenemos que aprender a gozarnos, cualquiera sea nuestra circunstancia. Pablo va a escribir, quiero que me acompañe, en Filipenses capítulo 4, le voy a pedir al director que me ayude, Filipenses capítulo 4, un hombre que estaba preso, en el versículo 4 de Filipenses 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo nos tenemos que regocijar? Siempre. Dice, otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Qué interesante. Un hombre que estaba preso, un hombre que no tenía nada para festejar, porque no se va a creer que las cárceles romanas eran muy difíciles. No era nada fácil ser preso en el tiempo del Imperio Romano. Entonces San Pablo va a decir, regocíjense. Y como si fuera poco, otra vez os digo, regocíjense. Nos llama el apóstol San Pablo a gozarnos más allá de cualquier circunstancia que estemos atravesando. Él que estaba preso era el primero que decía, tienen que permanecer con gozo. Y el gozo es algo que viene del Espíritu, es algo que nace desde adentro de nuestro corazón, es algo que nos lo da Dios, es algo que Dios pone en nuestro corazón. Por eso el salmista decía, Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme el gozo, porque lo había perdido a causa de haberse alejado de Dios,
Entonces las personas en este último tiempo que no se enciendan con el Señor van a ser personas que lamentablemente y tristemente van a perder su gozo. Por eso el apóstol dice, quiero que aprendas a gozarte más allá de cualquier circunstancia. Por eso yo quiero, vos que me estás escuchando allí en casa, quizás en el teléfono, en el televisor, en tu dispositivo, y estás escuchando esta palabra y entendés que en este tiempo quizás perdiste el gozo de ser cristiano, el gozo de lo que Dios te da, el gozo de la bendición de cada día. Este es el día que hizo el Señor, dice su palabra, por tanto me gozaré y me alegraré en Él. Si perdiste el gozo por alguna situación, por alguna circunstancia, yo hoy te animo a que busques a Dios en lo profundo de tu corazón y dejes que ese gozo que Él puso en ti pueda tomar lugar. Lo primero que los cristianos perdemos cuando nos alejamos de Dios es el gozo. Por eso el salmista lo tenía claro y le decía al Señor, Señor, me alejé de vos, devolveme el gozo. San Pablo dice, ojo iglesia, no pierdan el gozo de servir al Señor, el gozo de mantenernos cada día buscando al Señor, el gozo de estar con Él, el gozo que tenemos en Él. Es muy importante. Lo segundo que quiero charlar y conversar con todos ustedes está en el versículo 6 de este mismo capítulo, Filipenses 4:6, si el director nos ayuda. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo segundo que el apóstol San Pablo nos dice aquí en Filipenses, que nos enseña para mantener nuestro fuego encendido en este tiempo como cristianos y como iglesia, es desechar la ansiedad y reemplazarla por oración y agradecimiento a Dios. Fíjate, dice que por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La religión mata, pero el Espíritu y la relación con Dios vivifican. Y qué lindo es, mis amigos, cuando Dios contesta nuestra oración, cuando Dios escucha nuestro clamor. Y usted y yo podemos gozarnos sabiendo que Dios contesta lo que le estamos pidiendo. Entonces el Señor nos dice, reemplacen la ansiedad por oración y agradecimiento. Y eso va a ser el resultado, que te llenes de paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar tu corazón. Quizás deberíamos preguntarnos, si no tenemos paz, es que quizás no estamos pidiéndole a Dios. Quizás estamos tratando de resolver las situaciones de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestro matrimonio, del estudio, de lo que sea. La estamos tratando de resolver nosotros y estamos tratando de hacerlo nosotros. Y el Señor dice, yo quiero que cambies esto y aprendas a pedirme a mí. Santiago dice que tenemos que pedir a Él. ¿Por qué no pedís? Dice Santiago. ¿Por qué no le pedís al Señor? Yo no conozco ningún padre que no quiera darle lo mejor a sus hijos. Nos morimos por darle lo mejor a nuestros hijos en todo sentido. Yo quiero lo mejor. Bueno, hoy viernes, por ejemplo, mi hija está cumpliendo 15 años. Me parece que fue ayer que nació, que estaba en la clínica. Pero sé que mis hijos son del Señor y le pido al Señor, le pido ciertamente que Él bendiga a mi familia, que Él bendiga a mi casa,
que Él bendiga todo lo que tengo y lo que soy. Es su bendición. Y fíjese que tanto el gozo como la paz vienen por buscar al Señor. Y el gozo y la paz se pueden perder. Cuando aprendemos a buscar al Señor y depositamos nuestra confianza en el Señor, entonces su paz, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Cuánta gente que quizás tiene pensamientos de muerte o pensamientos feos, sueños, pesadillas, no pueden dormir, ven cosas, van al psiquiatra, van al psicólogo? Bueno, llegó el tiempo de pedirle a Dios para que Dios guarde tanto nuestro corazón como nuestra mente. Dice, su paz te va a guardar. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, creo que es, huye el impío sin que nadie lo persiga. Espero que sea ese el texto, pero mas el justo está confiado como un león. Yo no he visto nunca un león preocupado. Estamos confiados en el Señor, tenemos paz si descansamos en el Señor. Descanso en que Dios lo va a hacer, mis hermanos. Descanso en que Él se va a encargar. Descanso en que Él va conduciendo mi vida. Muchas veces cuando me toca manejar, el que maneja siempre está atento a todas las condiciones y por supuesto está más ansioso que los que son llevados. Los que manejamos, siempre estamos más atentos a las señales del camino, a la velocidad, a dónde están las estaciones de servicio para cargar combustible, dónde podemos parar, cuál es la ruta que tenemos que tomar. Estamos siempre más atentos. En cambio, el que es conducido, el que está disfrutando allí del viaje, ni se entera quizás de muchas cosas. Yo le quiero decir al Señor, Señor, yo quiero que vos conduzcas, quiero que vos manejes, quiero descansar. Y cuando descansamos tenemos paz, no estamos preocupados. A mí me pasa muchas veces cuando hacemos algún viaje que tengo que manejar, se duermen todos, van todos durmiendo. Por ahí en el medio del camino yo voy escuchando la radio, porque a veces mi esposa se duerme, mis hijos se duermen. Bueno, a veces escucho la radio, escucho música para distraerme. Pero bueno, el que no va conduciendo no va atento y va descansando, va durmiendo. Y dice, falta mucho. Es lo único que les preocupa, ¿cuánto llegamos? Bueno, yo quiero descansar en el Señor, quiero que Dios conduzca mi vida y quiero que esa paz que Dios me prometió venga sobre mi corazón. Así que le dejo este pensamiento también. Su paz le va a guardar. Así que déjese conducir por el Señor, descanse en el Señor, deje que Dios se encargue, tenga paz, que Dios lo va a resolver. Y lo último que le quiero decir, ya para ir cerrando, en Filipenses, San Pablo habla también en este capítulo 4 de Filipenses, de que tenemos que ser fortalecidos. Tenemos que ser fortalecidos en el Señor. Dice en el versículo 10, en gran manera me gocé, fíjese, está contento de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícitos, pero le faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y fíjese, leemos el 19 también, que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Fíjese
que San Pablo, de haber sido un hombre consumido por el celo y por la religión, de repente estaba gozoso en una cárcel. Y les estaba diciendo a los receptores de su mensaje, diciéndole, no te preocupes, en Cristo todo lo podés. ¿Cuántas cosas podemos en Cristo? Todas las cosas las podemos en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De dónde vienen nuestras fuerzas? Mis fuerzas vienen del Señor. Como dice el Salmo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De ahí viene nuestra fuerza. Nuestro secreto está en el Señor. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? Sino en su voto con el Señor. Cuando se acabó el voto, se acabó la fuerza. Pero la fuerza de Sansón radicaba en su voto y en el pacto que él había hecho con el Señor. Entonces San Pablo, que había sido un hombre religioso y que tenía muchos títulos y muchos pergaminos, dice, todas estas cosas ahora las tengo por basura para ganar a Cristo y mantenerme encendido, mantenerme caminando, manteniéndome buscando al Señor. Me olvido de lo que pasó, de lo que quedó atrás y me extiendo a lo que está delante. Sigo caminando fortalecido en el Señor, porque Dios tiene un premio para cada uno de nosotros. Usted que me está escuchando, usted que está en su casa escuchando esta palabra, y muchas veces no sabemos por qué, o hemos perdido el gozo, no sabemos por qué no tenemos paz, no sabemos por qué luchamos contra ciertas situaciones. El Señor nos dice que vengamos a Él, que nos encendamos en Él, que tengamos gozo, que tengamos paz, que tengamos fuerza en Él. Y aunque las circunstancias que nos rodean puedan ser difíciles, Dios está con usted y está conmigo. Y Él nos fortalece. Así que San Pablo, voy a Filipenses, ahora si me acompaña el director, ya para cerrar. Dice en Filipenses capítulo 3, dice, en el versículo 8 de Filipenses capítulo 3, fíjese, San Pablo habla del gozo, habla de la paz, habla de la fortaleza que hay en el Señor. Y dice, no tenemos que confiarnos en nuestra carne, en nuestros pergaminos. Dice, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no pensando que yo soy alguien que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para la cual también fue asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Como conclusión de este mensaje, podemos decir que un hombre desde la cárcel nos estaba animando a tener gozo, a tener paz y a tener fortaleza en el Señor. Y dice, no te confíes en la carne, no te pienses que la religión te puede salvar. Dice,
esto lo tengo por basura, a fin de conocer al Señor. Así que quizás vos que me estás escuchando te sentís identificado con esto que estoy comentando, que estoy charlando, y te gustaría entregar tu vida y tu corazón a Jesús, no a la religión, sino al Dios vivo. San Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino y su vida nunca más volvió a ser igual. Y ese encuentro que tuvo allá por el camino le sostuvo hasta el fin de sus días, incluso en la prisión, incluso en las circunstancias difíciles. El Señor estuvo con él como lo está con vos y conmigo. Así que quiero hacer una oración para terminar y quiero orar por tu vida y animarte a que te acerques a la iglesia en forma presencial cuando lo puedas hacer, si es que podés hacerlo, Necochea 1066, o que nos escribas al correo ccjesuslaesperanza@gmail. Nos dará gusto poder ayudarte, nos dará mucho gusto poder hacerlo. Así que quiero hacer una oración por los que me están escuchando y para que en el nombre de Jesús amemos más apasionadamente al Señor en este tiempo. Nos encendamos aún más. Cerrá tus ojos. Señor, te damos gracias. Muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú nos ayudas en cada momento. Gracias, Padre, porque tú nos das tu paz. Gracias porque tú, Señor, nos das tu gozo. Gracias porque tú nos fortaleces. Señor, y en este último tiempo, donde muchos hombres se van a enfriar, donde la iglesia, Señor, y muchos van a abandonar su fe, donde se convertirán, Señor, al humanismo, o dejarán de lado los valores de la palabra. Tendrán comezón de oír, comezón de escuchar, pero no lo harán. Señor, yo te pido que nos ayudes en este tiempo a estar encendidos. Y oro por las personas que están escuchándonos por primera vez y que quizás se han sentido identificados con esta palabra y dicen, yo quiero tener un encuentro con Cristo, quiero descansar, quiero que Él conduzca mi vida. Hasta aquí yo he manejado y he recibido frustración, he recibido intranquilidad. Me gustaría descansar. Repetí conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto en esta noche como mi Señor y mi Salvador personal. Renuncio al pasado y a mi vida vieja hasta aquí y te acepto hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que me ayudes a seguirte cada día. Anota mi nombre en el libro de la vida y te pido que tomes mi vida, me des tu gozo, me des tu paz, me des tu fortaleza y manténme en este tiempo deseoso de conocerte más. Olvido, Señor, lo que queda atrás y me pongo contento por lo que viene. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Ha sido un placer, una bendición el poder estar aquí con todos ustedes. Agradezco a los que son parte del programa, que quizás usted no ve, pero que nos ayudan con la edición, nos ayudan con las redes, con los mails, todo el equipo y el staff. Muchas gracias por hacer esto posible. Saludos a todos, Dios les bendiga, volvemos a encontrarnos el domingo. Muchas bendiciones de parte del Señor.